Y bueno, visto el CAE desde el punto de vista de la administración, vamos a pasar ahora a conocer otros conceptos iniciales y también las novedades que trae este certificado de sistemas de ahorro energético, y lo vamos a hacer de la mano de desde Raúl Sánchez, perdón que no veía el nombre, de MC Cuadrado, por favor. Disculpa. Venga. Todo tuyo, por favor. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Raúl Sánchez. Voy a explicar un poco la figura del sujeto delegado, que es una de las figuras que comentaba Antonio, que están acreditadas para poder gestionar estos certificados de ahorro energético, y comentaremos un poco las perspectivas desde el punto de vista de una empresa acreditada que ha tenido que acometer un proceso donde verifica pues, que tiene unos ingenieros o un personal con cierta experiencia, bagaje en estas medidas de eficiencia energética, personal administrativo, tener solvencia económica para poder llegar a esta situación. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de Expoenergea por invitarnos a hablar sobre este nuevo mecanismo que ha llegado para impulsar las medidas de eficiencia energética tan necesarias para ser competitivas en el sector privado como para sufragar costes innecesarios en el sector público. Veremos en qué consiste este sistema, el procedimiento y los aspectos claves para poder sacarle partido y, como no, veremos casos prácticos donde podréis ver los números y la verdadera rentabilidad de este sistema. Comenzaremos hablando por las funciones del sujeto delegado, figura que representamos. Esta figura nace como un apoyo a los sujetos obligados, que para que nos entendamos, estas empresas son las comercializadoras. Y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Por lo general, este tipo de empresas se dedican a sus funciones habituales de venta de energía, por lo que necesitan un apoyo técnico. Y es que las funciones del sujeto delegado son la de evaluación de las necesidades, vemos propuestas de medida de ahorro energético, ejecutamos las medidas cuando sea necesario, valoramos y justificamos para su proceso de verificación, que ya veremos, hacemos un proceso de medida y verificación importantes para las medidas singulares, que también comentaremos, hacemos un control y seguimiento de la ejecución y, como no, también por nuestra figura acreditada podemos dar una contraprestación, ya sea económica o servicios adicionales, porque estamos acreditados para ello. Y es que aún recuerdo cuando salió el sistema CAE y vimos las funciones del sujeto delegado, y es que nos vimos reflejados en lo que hacíamos en nuestro día a día, ya que el grupo MC Cuadrado se desmarca como un operador energético que se dedica a todos los servicios del espectro energético. Entonces, tras un proceso arduo, como he comentado, de acreditación, finalmente nos certificamos como sujeto delegado entre los 30 primeros a nivel de España y siendo los únicos en Extremadura, lo cual nos sentimos enormemente orgullosos, la verdad. Bueno, aquí vemos el esquema del flujo del sistema CAE. Nosotros lo hacemos un poco más esquemático, Antonio era un poco más lineal, según lo establecía el ministerio. Y nosotros nos encontramos a la hora de realizar el convenio CAE con el propietario del ahorro, una vez que se ejecuta la medida de eficiencia energética, aunque ya comentaremos que es muy importante que podamos estar en pasos previos para garantizar que todo llegue a buen puerto. Y vemos aquí una serie de actores, los cuales tienen unas relaciones que puede ser un poco complejas al principio para situarnos, por lo que vamos a poner un símil. El sistema CAE es como el fútbol. Imaginaros que estamos en el inicio de un gran campeonato. El futuro de la eficiencia energética está en juego, nos venimos arriba. ¿Y cómo sería esto? Pues mira, en primer lugar tenemos a la FIFA, en este caso representada por el Ministerio. Ellos proponen las reglas del juego y garantizan un juego justo para todos. Si bajamos a la grada tenemos al presidente del club, en este caso el propietario del ahorro. Ellos son los que financian el proyecto y su objetivo es claro, garantizar que el equipo juegue de la forma más eficientemente posible y obtener los beneficios del sistema CAE. Si bajamos al campo tenemos al entrenador, en este caso nosotros como sujetos delegados. El entrenador tiene un papel vital. Al final, diseñar y ejecutar las medidas que favorezcan maximizar el rendimiento del equipo. El entrenador evalúa las necesidades, organiza las jugadas y propone estrategias de ahorro que permiten ganar el campeonato. Eso sí, siguiendo siempre las directrices de la FIFA, del Ministerio. Y como no, en todo partido debe haber un árbitro. En este caso es el verificador. Su misión es revisar de cerca las jugadas, revisar que el equipo cumple las reglas del juego
y que las decisiones del entrenador estén alineadas dentro de los límites del sistema. Por último, la sala VAR, en este caso el gestor autonómico, aquí con nuestro compañero Antonio desde la Junta de Extremadura, y el coordinador nacional del sistema CAE. Estos revisan de cerca las jugadas clave, revisan las decisiones del árbitro y que todo esté alineado con los intereses del campeonato. Por lo que, finalmente, si el equipo juega de forma eficiente, se siguen las directrices de la FIFA, en este caso del Ministerio, siguiendo las indicaciones del entrenador, en este caso el sujeto delegado, pasando el chequeo que tiene el árbitro, en este caso el verificador, y del coordinador nacional, que en este caso en la sala VAR desde la Junta de Extremadura, pues el entrenador, en este caso el propietario del ahorro, habrá ganado el campeonato y obtendrá los beneficios del sistema CAE. Bueno, un símil para que veáis un poco la relación y cómo interactúan los diferentes actores. Ahora veremos cómo se obtiene un CAE. En primer lugar, es la ejecución de una medida de eficiencia energética, pero previamente debemos conocer las reglas del juego, como bien decimos, y saber cómo se justifican estas medidas para garantizar que se puedan monetizar por el sistema CAE. En primer lugar, como ha comentado Antonio, tenemos un catálogo de medidas estandarizadas donde nos vienen unas instrucciones de cómo se justifican. Estas son más sencillas de justificar, por lo que será más fácil que una medida con menos volumen de ahorro energético sea viable económicamente. ¿Y por qué digo que sea viable económicamente? Porque es posible que generen ciertos ahorros que no sufraguen los gastos operativos. Pondremos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una medida de eficiencia energética que consigue un volumen de ahorros energéticos. Esta tiene una equivalencia financiera, por lo tanto, obtendremos unos beneficios en verde, beneficios CAE de esta medida. Vale, pero para certificar esta medida necesita unos gastos operativos mínimos independientemente del volumen de ahorro que se consiga. Son de ingeniería, administrativos, de verificación. Por lo tanto, si estos gastos operativos son mayores que los beneficios que obtienen los beneficios CAE, pues no será viable. Si son superiores, pues obviamente esta medida será rentable. Si repasamos las diferentes medidas del catálogo, tenemos en el sector industrial que, por muy pequeña que sea la medida, seguramente sea viable, ya que, como es lógico, en estas industrias hay un gran consumo. Las más utilizadas hasta el momento son la sustitución de compresores de aire comprimido por otros más eficientes. Y aunque aquí vemos pocas medidas, hay un gran catálogo de ellas. En el sector terciario serán viables en función del tamaño de la medida, pero por lo general, aunque sean pequeñas, siempre se podrán hacer agrupaciones, porque mediante agrupaciones de varias fichas podemos hacer que los gastos operativos se disminuyan. Por último, por otra parte, el residencial tenemos que seguramente en viviendas plurifamiliares, que son medidas grandes, sean viables. En viviendas unifamiliares seguramente no llegan a ese volumen mínimo para que sea rentable. Por lo tanto, deberíamos hacer agrupaciones para que realmente superen el límite de viabilidad. Y hay medidas estandarizadas que, por mucho que queramos, no van a ser viables como tal. Por ejemplo, la sustitución de un frigorífico generará muy pocos ahorros, a no ser que hagamos agrupaciones masivas. También se me ocurre, por ejemplo, en el caso del sistema de transportes, que hay una medida que dice que si compartimos vehículos para grandes trayectos tendremos un ahorro energético. En este caso, la aplicación de BlaBlaCar ofrece a sus clientes que comparten vehículos que se pueden beneficiar del sistema CAE, pero es porque ellos después hacen agrupaciones masivas. Por último, el sistema agrícola, tan solo actualmente hay 2 medidas, pero no quita que no puedan utilizarse medidas de otro sector, siempre y cuando sea lícito. Por ejemplo, las estaciones de bombeo para riego, pues se podrán sustituir las bombas por otras más eficientes y se podrá utilizar las del catálogo industrial, sin problema. Vale. Por un lado están las medidas estandarizadas y por otro lado las medidas singulares, que son todas aquellas que no están dentro del catálogo. Estas tienen una manera de justificarse un poco más exhaustiva. Necesitaremos tomar medidas mediante equipos calibrados en un periodo demostrativo antes de la actuación, un periodo demostrativo después, y se deberá justificar por un protocolo reconocido, ya sea el Sistema de Gestión de Energía, la ISO 50001, o el Protocolo Internacional de Medida y Verificación. Al tener una justificación más compleja, como es lógico, tendrán más gastos operativos, por lo que necesitamos que la actuación obtenga más ahorro energético para que sea viable.
¿Vale? En resumidas cuentas, debemos conocer, antes de ejecutar la medida de eficiencia energética, las reglas del juego. Debemos saber cómo justificarlos. Por un lado, tenemos las medidas singulares, que tenemos una serie de instrucciones, y o las seguimos paso a paso, o el árbitro nos pitará fuera de juego. Por otro lado, tenemos las medidas singulares, que sabemos que hay que medir en el estado previo. Si has ejecutado la medida y no has medido el estado previamente, no se va a poder ejecutar. Por esto, damos la importancia que podéis contar con el asesoramiento de una empresa especializada, como puede ser la de sujeto o delegado, y en ella los guíes en todos los pasos que debéis seguir para que finalmente podáis monetizar los ahorros en el sistema CAE. Esas labores de entrenador que decíamos al principio, y es que no es lo mismo que un entrenador llega a principio de temporada, donde podrá decir los jugadores que debe fichar, la estrategia a seguir, que no, que te llegue en el mercado de invierno con el equipo hecho y hará lo que pueda, como es lógico. Vale, una vez que se hemos ejecutado la medida de eficiencia energética, se debe firmar un convenio CAE entre el propietario del ahorro y un sujeto obligado o un sujeto delegado. En este contrato se definen el volumen de ahorros generado por la medida de eficiencia energética y la contraprestación que recibirá a cambio, que puede ser mediante forma económica o servicios adicionales. Al final, para el sector privado es un contrato de compraventa privada sencillo, hay un modelo en el Ministerio y se puede adaptar a cada caso. En el caso de la administración pública debe sacarse licitación y pueden salir 3 escenarios. El primer caso, un contrato de rendimiento energético mediante una empresa de servicios energéticos, como bien comentará también Daniel, puede hacer la inversión de la instalación mediante un contrato P5 y la administración le irá pagando a esta empresa por los ahorros energéticos generados. Obviamente, al estar asociado al sistema CAE, debe tener una contribución a cambio, ya sea por un aumento de los años de mantenimiento o una reducción de la cuota. Y en el resto de casos, la verdad que vemos todavía un poco de niebla en el campo, no está totalmente claro. El Ministerio todavía no ha sacado un modelo para el resto de casos. En el segundo caso tenemos la licitación, un descuento por cesión de CAEs, en el cual las típicas licitaciones que sacan para ejecutar una medida de eficiencia energética y el instalador va a realizar un descuento a cambio de que le cedan esos ahorros energéticos. Tercer caso sería subasta, en el cual ya se ha ejecutado la medida de eficiencia energética y se subastan la cesión de esos ahorros energéticos para que un tercero lo pueda comercializar con ellos. El caso más parecido al contrato de compraventa privada del sistema CAE. En todos los casos será necesario que una empresa especializada haga los cálculos energéticos para sacarlo a licitación. Bien, en resumidas cuentas, tenemos que tener claro que previamente a ejecutar la medida de eficiencia energética tenemos que tener claras las reglas del juego, las reglas del campeonato, saber si una medida estandarizada o singular para saber los pasos a seguir. Y os recomendaría que contáis con una empresa especializada para que os guíen todo ese camino. Una vez que se ejecute y tenemos todo chequeado, hacemos el convenio CAE con un sujeto obligado o un sujeto delegado. Y ellos se encargan del resto de tramitación que vemos abajo. Esta actuación por el sistema CAE es mucho más factible que las subvenciones tradicionales, ya que, como sabemos, las subvenciones tardan años en darnos la rentabilidad económica. En este caso, en 2 o 3 meses ya deberíamos tener la contraprestación. Y además son compatibles con las subvenciones, siempre y cuando no procedan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Veremos los casos prácticos a continuación. Las primeras empresas que se animaron a monetizar sus ahorros energéticos a partir del sistema CAE fueron aquellas que tenían un control efectivo de su consumo y que realmente estaban concienciadas con la eficiencia energética. Este, por ejemplo, es el caso de Mediamar, empresa cliente nuestra con quien trabajamos activamente, que, como dice el dicho, ellos no son tontos. Bueno, en primer lugar, querían monetizar, como es lógico, las medidas que ya habían ejecutado antes de conocer las normas del juego. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues medidas viables, medidas inviables económicamente, dificultad en la recopilación de datos, documentación difícilmente justificable, aunque bueno, ya es nuestra labor como sujeto delegado en dar veracidad a que esas actuaciones se han acometido. Por otra parte, en las siguientes, pues ya hacemos un análisis de las medidas, un control y adquisición de datos y un seguimiento de la actuación para que llegue a buen puerto. Las mayorías que se suelen ejecutar suelen ser de climatización e iluminación. Vemos en el caso de iluminación, ponemos un caso.
para grandes terciarios y para pequeños terciarios. Los beneficios que obtendríamos con el sistema CAE en comparación a la inversión, o sea, estos beneficios suponen entre un 5 y un 10% de la inversión para pequeños terciarios y entre un 20 y un 30% para grandes terciarios. ¿Y por qué esa diferencia? Al final es por economías de escala. Un instalador no te va a cobrar lo mismo por poner 20 luminarias en un pequeño ayuntamiento que 500 en una grande superficie, como es lógico. De esta manera, por ejemplo, para una actuación de una inversión de 70.000 euros, podríamos obtener 24.000 euros con el sistema CAE. Bastante bien. ¿Y por qué siempre hay un margen de variación entre un 20 y un 30%? Incluso puede haber más. Es debido a, bueno, pongamos un ejemplo. Tenemos dos oficinas exactamente iguales, cada uno con el mismo número de luminarias. Lo que una parten con bombillas incandescentes de grandes consumos y la otra parte de bombillas fluorescentes, un poquito menos de consumo. La inversión es la misma, vamos a sustituir todas las bombillas por otras LED. Por lo tanto, la inversión es la misma. Pero en el primer caso, al partir de una tecnología con un mayor consumo, vamos a tener más ahorro energético. Al tener mayor ahorro energético, vamos a tener una mayor contribución y una mayor contraprestación. Es la diferencia entre ambas. Por ejemplo, en el caso de envolvente, para pequeñas actuaciones difícilmente sean viables y para grandes rehabilitaciones podremos tener entre un 3 y un 10% de la inversión. Para eso, en un caso que se nos dio de varios bloques de edificios, una inversión de 2 millones de euros podría retornar en unos 150.000 euros. ¿Y por qué la envolvente tiene menores porcentajes con respecto a la inversión? Esto es debido a que estas medidas, aunque tienen grandes ahorros durante toda la vida útil, en el sistema CAE español solamente se contabiliza el ahorro en un año. Y en este caso, las medidas como la envolvente tienen muy poquitos ahorros en un solo año. Por lo tanto, se ven perjudicadas. En otros países, como Francia, donde llevan años con este sistema, contabilizan los ahorros en todo el periodo de la vida útil de la actuación, por lo que están un poco más equilibradas. Esto lo sabe el Ministerio y trabaja en poder adecuar el sistema de contabilización de los ahorros o poder favorecer ciertas actuaciones mediante, por ejemplo, un factor de ponderación. Vale, en resumidas cuentas, por no extenderme mucho, desde el Grupo MC Cuadrado, el Departamento de Subvenciones y Fondos Europeos, hemos tramitado para municipios extremeños casi 17 millones de euros en medidas de eficiencia energética, lo que si todas ellas las computásemos con el sistema CAE, los municipios extremeños podrían tener una cuantía de más de 1 millón de euros en beneficios económicos. Y por último, recordar que este partido lo comenzamos a jugar hoy y que con cada movimiento, cada medida implementada, nos acercamos más a esa meta, un futuro más sostenible y eficiente. Y recordar que, como en el fútbol, el éxito no solo se consigue a través de talento, sino a través de trabajo en equipo, visión y estrategia. Por lo que, como diría cualquier buen entrenador, el partido se juega hasta el último minuto. Muchas gracias. Y cualquier cuestión, estoy aquí. Muchísimas gracias a Raúl. ¿Hay alguna cuestión? Allí al fondo tenemos una, por favor. ¿Le van a facilitar un micro? Eso es. Le voy a pedir que por favor se lo acerque para que quede registrada la pregunta. Gracias. Sí. Adelante, por favor. Buenos días, Raúl. Buenos días. Más que una pregunta, yo quería hacer una puntualización o una matización. Cuando te has referido a la rentabilidad de las pequeñas actuaciones en medidas que decías no son viables por los costes operativos, yo quería hacer la matización de que no son viables respecto de la tramitación del CAE, salvo que, como has comentado, se agrupen en paquetes que lo hagan posible ese beneficio del CAE y sobre los costes operativos. Pero hay que recordar siempre que cualquier medida de eficiencia energética per se es rentable. Correcto. El número uno es la eficiencia energética, puesto que nos proporciona ahorros de consumo. Correcto. Y, como todos sabemos, la energía más barata, la que no se consume. Por lo tanto, tenerlo siempre presente, y esto lo digo porque hay una dificultad en la generación de beneficios CAE en las pequeñas medidas, sobre todo a nivel doméstico.
Como has comentado también, las operaciones de las medidas de eficiencia energética en envolvente históricamente no han sido rentables respecto, en este caso, de ayudas CAE, pero lo son puesto que ahorran energía. Totalmente, Alberto. Como hemos comentado, habrá medidas que no sean rentables por sí mismas en el sistema CAE, en su tramitación, pero como es lógico, una medida de eficiencia energética siempre va a tener una rentabilidad, ya que estamos teniendo ahorro energético, que es lo que queremos conseguir todos, y es lo que se impulsa. Una manera, el sistema CAE nace para impulsar esa medida de eficiencia energética y reducir esas inversiones que ya son rentables de por sí. Pues muchísimas gracias. Allí tenemos otra pregunta, por favor. Una pregunta rápida, Raúl. Ha quedado claro la presentación, pero ¿algún dato relevante como desde cuándo se pueden solicitar estos CAE de las medidas que se hayan hecho, ya estén montadas y estén funcionando en las empresas o en las instituciones públicas? Esa es una pregunta que creo que nos puede dar mucha luz en eso. Sí, la verdad es que, como comentaba, con ciertas empresas pues ya han acometido medidas de eficiencia energética que dicen, oye, pues a lo mejor me puedo beneficiar a toro pasado del sistema CAE. Y se pueden beneficiar todas aquellas que han transcurrido a partir del 26 de enero de 2023. Por lo que si alguien ha cometido alguna medida de eficiencia energética, siempre podemos estudiar el caso y ver la posible monetización de esos ahorros. ¿Hay alguna otra cuestión? Allí al fondo tenemos una, aquí en el lateral, por favor. Acérquese el micro. Yo me gustaría que nos explicaras un poco más el tema de la agrupación que has comentado. No sé cómo funciona o qué requisitos se exige. Preguntaba él por el tema de la agrupación. Sí, de la agrupación, sí. De las agrupaciones. Al final, las agrupaciones dependerán un poco del cliente, por si va a realizar varias medidas estandarizadas, o también por parte del sujeto delegado que pueda acoger a varios clientes que vayan a ejecutar diferentes medidas y poder agruparlas. Esto es que el verificador te va a cobrar por verificar ciertas actuaciones. Si las agrupas en paquetes, te van a hacer siempre un descuento. Pero tenemos el riesgo de que si en un paquete, digamos, de 10 o de 50, una se caen el resto de actuaciones. Por lo que hay que encontrar un equilibrio entre la agrupación y el riesgo que tienes. Ahí ya está también nuestra labor en poder considerar ese riesgo para poder conseguir el máximo volumen de ahorros o el máximo beneficio para el cliente. ¿Hay alguna otra cuestión? Creo que ha quedado muy claro. Gracias tanto a ti como a la Dirección General por aportar esos datos, por una parte desde el punto de vista de la administración pública y por otro lado siempre esclarecedor testimonio en primera persona, porque al final quienes empresas como la vuestra, como MC Cuadrado, quienes se dedican expresamente a ellos son las que de alguna manera más luz arrojan a todas esas dudas, a todas esas inquietudes que surgen entre los asistentes, entre las empresas interesadas. Así es que muchísimas gracias a Raúl de la empresa MC Cuadrado.